En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que a veces tenemos que revisitarlo porque en situaciones difíciles, a veces sin desearlo o sin quererlo, podemos padecer de este mal o podemos pasar por esta situación. De acuerdo a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, más de 40 millones de adultos en Estados Unidos, escucha, más de 40 millones de adultos tienen un trastorno de ansiedad. Y aproximadamente 7% de niños entre las edades 3 y 7, dice los niños también sufren de ansiedad. Yo sé que tenemos un experto aquí, más experto y capacitado que yo para hablar de este tema, pero vamos a dar algunas definiciones sobre lo que es la ansiedad. Quise buscar definiciones generales, no irme al libro de psicología ni psiquiatría, definiciones básicas. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular neurosis, y que no permiten sosiego a la persona. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Puede hacer que la persona manifieste síntomas físicos, sudores, inquietud, tensiones, palpitación del corazón. La ansiedad es la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que puede aparecer junto a una neurosis o otro tipo de enfermedad y que no permite el relajamiento y el descanso del paciente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos incluyen a los ataques de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y la fobia. Es imposible que nosotros no padezcamos en algún momento de ansiedad. Es imposible que la ansiedad no llegue a nuestra vida, porque vivimos un mundo que demanda mucho de nosotros. Vivimos un mundo muy afanado, un mundo que exige mucho de nosotros. Es imposible, debido a los afanes, las presiones de los demás sobre nosotros, que no enfrentemos ansiedad. ¿Y cuáles son algunas de las maneras que las personas tratan la ansiedad? O sea, ¿cómo enfrentan la ansiedad? Muchas personas la niegan. No, yo no estoy ansioso. Siempre nos gusta el síndrome de negación. Ese mecanismo de defensa que nosotros mismos usamos, la negación, uno de los 5 mecanismos de defensa que usamos. Algunos buscamos, ¿verdad?, ayuda médica, medicina, ya sea convencional, natural, alternativa. Otros buscan la botella o cualquier otra sustancia, pensando que así van a detener o a resolver su ansiedad. Ahora bien, la manera que Dios trata con la ansiedad no se encuentra ni en la botella, ni en culpar a la persona, porque es otra manera que nosotros tratamos de tratar con la ansiedad, culpando a otro. Fulano es el culpable de que yo esté en esta situación. Siempre buscamos, la manera que Dios trata con la ansiedad no es ni buscando en la botella, ni otra sustancia, ni culpando a otra persona, ni tampoco negándola. Ese Dios que nos creó, el Dios que nos conoce, el Dios que nos da instrucciones para todo aspecto de nuestra vida, también nos ha capacitado, nos ha dado herramientas a través de su palabra para cómo nosotros enfrentar la ansiedad. Estoy seguro
que todo lo que estamos aquí, algún momento de nuestra vida cristiana, hemos leído el capítulo 6 de Mateo. ¿Cuántos lo han leído? El capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, usa las aves, las hierbas y las flores del campo para enseñarnos a nosotros que no hay razón por la cual estar afanoso. También él da una lista ahí de cosas por las cuales las personas se ponen ansiosos y afanosos. Cosas cotidianas de la vida necesarias. La comida, la ropa, qué va a pasar mañana. Son cosas que a la persona le crean cierto tipo de ansiedad. Hay personas que piensan que Dios no lo ama. Hay personas que se frustran porque hay situaciones en su vida que no pueden cambiar porque están más allá de su control. Otras veces simplemente porque no pueden creer a Dios. No en Dios, a Dios. Son dos cosas diferentes. Hay personas que en realidad no pueden creer a Dios. Y no entienden, amados hermanos, recordemos esto. La ansiedad es una manera disfrazada de la falta de fe. De la falta de fe. Otra vez es porque no sabemos, hay personas que no saben cómo lidiar con la presión del diario vivir. Hay personas que que crecieron en un ambiente donde todo era burbuja, nunca enfrentaron ninguna situación y cuando se ven en el mundo, en la vida real, entonces no saben actuar de la manera correcta, no saben enfrentar la vida. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos, personas que profesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos tratar con la ansiedad? Bueno, la mejor manera es yendo a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y le invito a que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer de versículos 6 al 11. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 11. Va a dar un tiempo para que usted busque la Escritura. Y cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Amén. Si lo está buscando, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tenemos. Y como usted va a estar bastante tiempo sentado, le invito a que se pongan de pie para leer esta Escritura. Y dice así: por nada esté afanoso, con otra palabra ansioso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero no os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues es aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Después de eso viene el versículo 13, donde dice que Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque una vez más nos permite compartir tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y que esta palabra no solamente la escuchemos hoy, sino que la pongamos por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento.
Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que aprendió a estar contento en cualquiera que sea su situación, su circunstancia, está diciendo que no tiene ansiedad, ¿verdad? No tenía ansiedad porque él aprendió a estar contento en cualquier cosa, en cualquier situación, circunstancia que él esté viviendo. Cuando nosotros comparamos el capítulo 7 de Romanos, un capítulo que es muy fuerte, ¿verdad? ¿Quién ha leído el capítulo 7 de Romanos? Donde Pablo habla de que lo que él quiere hacer, eso no hace, lo que no quiere hacer, eso hace. Cuando comparamos después en Gálatas, cuando Pablo habla en el capítulo 2, versículo 20, que juntamente está crucificado con Cristo, vemos el cambio, ¿verdad? En Romanos 7 está hablando de esa lucha interna, pero en Gálatas habla de que él está juntamente crucificado con Cristo. Cuando Dios salvó al apóstol Pablo, por eso es que es Dios que nos salva, nosotros no nos salvamos. Cuando Dios salvó a Pablo, salvó un asesino, un criminal. Porque como sabemos que era lo que hacía Saulo, antes que se llamaba de Pablo era Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Inclusive él mismo relata que él fue testigo y consistió en la muerte de Esteban. O sea, él tenía sangre en sus manos. Pero así Dios lo salvó. O sea, el apóstol Pablo, al igual que nosotros, cuando llegó al conocimiento de Cristo, tuvo que aprender a conocer de Cristo, al igual que nosotros. Y nosotros, al igual que el apóstol Pablo, aprendemos de Cristo a través de nuestras tribulaciones, de nuestras dificultades, de nuestros fracasos. Así se aprende. Cuando él dice que no estemos ansiosos, debo entender que él escribió esto, de dónde, lo que hemos estudiado un poco la Biblia, desde dónde Pablo escribe esta carta a los filipenses. De una cárcel en Roma. Él está escribiendo esta carta. Me dice un hombre que está preso, le está diciendo a sus lectores que no estén ansiosos, no estén afanados. Un hombre que ha sido hecho preso. Para los que no han leído la carta a los filipenses, esta carta tiene 4 capítulos. Solo 4 capítulos, una carta muy corta. Pero esos 4 capítulos, esta carta menciona la palabra gozo de diferentes maneras 16 veces. 4 por cada capítulo, somos un averaje. Pero ¿quién está escribiendo esta carta? Un hombre que está preso y está diciendo por nada esté afanoso. Habla de gozaos, regocijaos, estar gozoso. Es evidente que el apóstol Pablo tuvo que haber descubierto algo para no estar ansioso y para estar contento en cualquiera que sea su circunstancia. Es evidente que él aprendió algo, descubrió algo de cómo estar en paz. Un hombre que está en la cárcel y está hablando de gozo, de regocijo, de estar contento. Es evidente que en su caminar con Cristo, él descubrió la clave para estar libre. No va a decir libre de ansiedad, sino para tratar con la ansiedad y no dejar que la ansiedad se apodere de él. Porque esa es la diferencia. Todos vamos a estar ansiosos. Pero la diferencia es cómo nosotros tratamos con la ansiedad de tal punto que no nos paralice y no provoque trastorno de tal manera que no podamos enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer. Él descubrió algo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no enfrentó momentos de ansiedad? ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tuvo momentos de tristeza? ¿Sí o no? Sí. Cuando nosotros leemos, mira el contraste, cuando estamos leyendo aquí Filipenses, que el apóstol Pablo está diciendo regocijaos, estar gozoso, por no estar ansioso, estar contento. Pero vaya conmigo a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Va a dar un tiempecito que usted busque esa escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a ver si este hombre
¿Estuvo o no momento de ansiedad? ¿Lo tenemos? Dice así, empieza esta porción con una pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para apedrearme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando leemos este versículo, ¿usted cree que este hombre no tenía razón suficiente para estar ansioso? Son momentos difíciles. Ese es el currículo vital del apóstol Pablo. Todos nosotros hoy día queremos disfrutar de la gloria de Dios, pero sin sufrimiento. Ir a la gloria sin el calvario. Y todo lo queremos fácil. Y llamamos que estamos sufriendo por la causa de Cristo cuando alguien no nos saluda. O alguien nos tomó el estacionamiento como lo hicieron la semana pasada. Y hoy también. Sí, eso es para nosotros sufrir por la causa de Cristo. Pero esto es sufrir por la causa de Cristo. Y cuando él fue apedreado, él se salvó no porque ellos dejaron de apedrearlo, tuvieron misericordia, sino porque ellos pensaron que él estaba muerto. Si no, lo siguen apedreando. Pero escuche, si eso no le es suficiente, nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir estudiando hasta que terminemos. Este hombre, cuando usted lee el libro de los Hechos, va a ver que la vida del apóstol Pablo fue un constante momento de ansiedad, de persecución, de sufrimiento. Pero él descubrió algo. Él descubrió algo que es lo que nosotros también tenemos que no lo sepamos, porque lo que vamos a hablar lo sabemos, es que no lo aplicamos. Y si lo aplicáramos, entonces vamos a tratar la ansiedad en diferente manera. Pero ¿sabe cuál es el mayor sufrimiento del apóstol Pablo? Lo que dice ahí, el sufrimiento por las iglesias. Porque acuérdense que cuando el apóstol Pablo plantaba una iglesia, venían los que querían que los cristianos primeramente se circuncidaran, guardaran la ley, y todos los falsos maestros y todas esas cosas lo tenía él ansioso, porque él estaba preocupado por las iglesias, que no entraran falsos maestros, que no se desviaran, que no le hicieran daño. Pablo entendió lo que era la ansiedad y él la vivió. Y hemos leído escrituras que nos dan a entender que él vivió, él entendió. Pero ¿qué hace él? Primero, ¿qué hace él?
Volvamos a Filipenses 4, dice, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Aceptar y dar gracias a Dios. ¿Qué fue lo que él aprendió que lo llevó a decir que ha aprendido a estar contento? ¿Qué fue lo que él descubrió? ¿Qué fue lo que él aprendió? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo aprendió que lo llevó a este estado de paz? Donde nos dice que la paz del Señor guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que él aprendió para decirnos a nosotros que no estemos ansiosos ni afanosos? ¿Qué aprendió él? El apóstol Pablo aprendió que las pruebas y sus dificultades y todas las veces que Dios lo liberó de la muerte, Dios lo liberó de sus enemigos, Dios lo guardó, lo cuidó una y otra vez. Esto lo ayudó al apóstol Pablo a entender que él tiene que confiar más en el Señor y dejar su situación, poner su carga, poner su circunstancia en la mano de Dios, que como lo había guardado anteriormente, lo iba a guardar también después. Como le había provisto toda su necesidad en el pasado, también le iba a proveer en el presente. Y Dios, de la misma manera que nos ha sacado a nosotros algunos aprietos, aunque por cabezadura no hemos metido en ello, Dios aún así nos saca, porque Él es fiel a su palabra, fiel a su promesa, y Él no puede negarse a sí mismo. De la misma manera que Dios nos ha sacado de aprietos, que por nuestra mala administración nos vemos en situaciones que no tenemos provisión, pero Dios en su misericordia nos provee, también lo hace hoy, mañana y siempre, porque Él mismo hoy, ayer y siempre. Amén. Entonces él aprendió eso, que él debía de dejar todas sus cosas en la mano del Señor, porque él sabía que Cristo estaba siempre con él. ¿Usted realmente cree lo que dice el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20? He aquí que estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Hermanos, si Jesús prometió que va a estar con nosotros, no se preocupe, porque Él sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en el momento preciso de hacerlo, porque Él está con nosotros. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Y hay que decirle a su alma inquieta, ¿por qué te abaste, su alma mía? Y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42. Y está ahí la clave, hermano. Esta es la única manera. Para usted, ¿cuántos quieren tener una fe grande? Todos queremos tener fe. Señor, aumenta mi fe. Quiero tener fe. Pero hermanos, para tener una gran fe hay que ser probado. Para tener una gran fe tiene que ser probado. ¿Cómo usted va a saber qué cantidad o qué tipo de fe tiene si usted no es probado? ¿Cómo usted va a saber lo que usted ha aprendido en el año escolar, en el semestre universitario? Si usted no da una prueba y usted demuestra lo que se recuerda, lo que ha aprendido. Y si no toma esa prueba, ¿va a pasar el semestre? ¿Va a pasar de grado? No. Entonces la manera que nosotros podemos tener una gran fe es siendo probado. Es la única manera de aprender a confiar en Dios. Porque si usted no es probado, usted no puede saber si confía o no en Dios. Porque si todo está bien, si en su nevera está todo lo que usted necesita, y el banco le está mandando cartas, dice no ponga más dinero porque se va a quebrar el banco de tanto dinero que tiene. Es bueno así, ¿verdad? Pero ahora, cuando usted tiene la nevera que solo parece una piscina porque solo agua tiene, y la cuenta como que se está agotando, entonces usted tiene que confiar. Así es que se confía en Dios. Si no hay prueba, no hay confianza. Leamos otra vez Filipenses 4:5. ¿Qué dice? Léalo usted fuerte. Léalo usted, Filipenses 4:5. Léalo. Léanlo conmigo, léanlo.
Sí, 4, 5. No le escucho, no le escucho. Siga nuevamente, siga leyendo. Déjelo ahí. Cuando usted está ansioso y preocupado, usted podrá ser amable con los demás. Porque usted está ansioso, eso a veces le provoca tensión de tal manera que usted maltrate a las otras personas y explote, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué es necesario, amados hermanos y amadas hermanas, que nosotros aprendamos a tratar con la ansiedad a la manera de Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo siempre, mientras estemos en este mundo, vamos a presentar momentos de ansiedad. Van a venir problemas en nuestra vida. Cuando usted vino a Cristo, los problemas no se acabaron. Al contrario, se aumentaron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sin Cristo y hay problemas, usted hace lo que usted le venga, lo primero que viene a la cabeza, hasta cosas ilícitas hace para resolver sus problemas. Pero ahora cuando venimos a Cristo, ya tenemos que pensar como Cristo y hacer las cosas a la manera de Cristo. Y ya vamos en cierta manera, los problemas se incrementan. ¿Cuántas personas dicen esta expresión? Y escuche lo que dicen. Okay. Cuando me metí a la iglesia, empecé a tener más problemas. Mejor me iba cuando estaba afuera. Pero es porque fue que entraron a la iglesia. No permitieron que Cristo entrara a sus corazones. Cuando me entré a la iglesia, los problemas míos se agrandaron. Porque lo estamos mirando de esa perspectiva. Entonces, la ansiedad siempre va a venir. Problemas siempre vamos a tener. Por eso es que tenemos que aprender a cómo tratar con ella. Segundo, la ansiedad destruye si nosotros nos dejamos apoderar de la ansiedad. La ansiedad destruye. Tiene connotación negativa en nuestra vida. Nos crea enfermedades. No nos deja estar quietos. Nos roba el sueño. Y una persona que no duerma como debe dormir, les provoca otras situaciones. Entonces, esa es otra tercera. Por los resultados negativos que está la ansiedad. Cuando usted está ansioso, número 4, divide tu mente. La ansiedad divide nuestra mente. ¿Por qué? Porque no podemos estar enfocados en una cosa ni la otra. Está la mente dividida. Por eso tampoco cuando estamos ansiosos, no hemos dejado que la ansiedad se apodere de nosotros, no podemos ni siquiera enfocarnos en Dios. Nos da trabajo para orar. Porque estamos constantemente pensando en las situaciones, en los problemas y no podemos concentrarnos en la oración. No podemos concentrarnos en leer la Escritura, porque la mente nuestra está dividida, está volando, está tratando en su mente, usted está tratando de resolver el mundo completo y todos sus problemas, y no puede ni una cosa ni la otra, porque su mente está dividida. No absorbe energía. Eso le quita la energía a la persona. Si usted está en un estado de ansiedad extremo, eso hasta su energía física se la absorbe. No puede dormir, ahí está el problema. No tiene fuerza, no tiene energía porque no duerme bien, no come bien, no se cuida. Entonces se vienen esas cosas, esas energías se van. Sexto, afecta nuestras relaciones con los demás. Y si afecta su relación con los demás, ¿cree que no va a afectar su relación con Dios? Afecta todo eso. 7. ¿Qué persona bajo un estado de ansiedad extremo puede tomar decisiones correctas? Nadie. No se puede. No se puede usted si su mente no está en orden, usted no puede tomar decisiones.
Y si la toma, va a tomar decisiones que no son las más correctas. Por eso es necesario saber cómo tratar con esto. Les roba el gozo y les roba la paz. Les roba el gozo y les roba la paz. No hay paz cuando se está ansioso. No hay gozo, se vive cabizbajo, la cara triste, pensativo, en el aire, y no hay paz. Y si no hay paz, no hay nada. Si no hay sosiego en el alma, en el espíritu, si no hay tranquilidad mental, usted no puede tener paz. Y más importante, no nos deja que disfrutemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ni lo que Dios nos está dando. No podemos disfrutarlo porque nuestra mente no está para eso. No podemos mirar lo que Dios está haciendo. Afecta físicamente. Entonces, ¿cómo tratamos con la ansiedad? El versículo empieza 5, por nada esté afanoso. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dice el apóstol Pablo en ese versículo, sean conocidas tus peticiones. ¿De qué no está hablando? De orar. Orar. Y a veces es lo menos que hacemos, orar. Tratamos nosotros de buscar las soluciones a las circunstancias, a los problemas, a la manera humana. Pero aquí dice orar. El apóstol Pablo entendió que cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación, cuando hay trastorno, lo que hay que hacer primero es orar. La oración es de vital importancia para tratar con la ansiedad. Dice en todas las cosas, con oración y ¿qué? Y también dice y súplica. ¿Y con qué? Con acción de gracia. O sea, debemos traer nuestra carga al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Con ruego, con súplica, traer tu carga al Señor. Traer tu carga a Dios. Reconocer que tú no tienes la capacidad para resolver lo que está frente a ti. En ese entonces debemos de venir y traer nuestra carga al Señor. Pero hacerlo ¿cómo? Traerlo con súplica. Con súplica. ¿Qué es la palabra súplica? Suplicar es una clara y honesta confesión a Dios de las cosas que te crean necesidad. Ser honesto. Ser honesto es decir, Padre, yo te necesito en esta circunstancia. Yo te necesito en esta situación. Necesito tu ayuda y la necesito ya. Yo necesito tu ayuda, Señor. En este momento te necesito. En este momento reconozco que yo no puedo, que ya no me dan la fuerza, que esta situación es más grande y está fuera de mi control. Por eso yo en esta hora, en este momento, necesito tu ayuda. Pero también Pablo dice que con acción de gracia, porque muchas veces venimos al Señor. Somos nosotros los necesitados, pero entonces queremos decirle al Señor cómo es que tiene que hacer las cosas. ¿Cómo es que Él tiene que hacer las cosas? Y la tiene que hacer de la manera que nosotros pensamos que es. ¿Cómo es que Él tiene que cambiar las cosas a nuestra manera? Así somos. Pero ni siquiera aplicamos lo más básico de nuestra fe. La fe, lo básico. Lo general de la fe. Él dice que vengamos a Dios reconociendo nuestra necesidad de Él, pero que lo hagamos con acción de gracia. La acción de gracia, hermano, es la clave. Las acciones de gracia en nuestras oraciones es la clave. Todos sabemos orar, todos sabemos clamar, todos sabemos pedir. Hasta los niños piden. Nosotros, cuando éramos muchachos, la generación nuestra,
les pedía 50 centavos al papá o a la mamá. Hoy los niños piden $100, 200, 500. Entonces, todo el mundo sabe pedir, pero pocos sabemos dar gracias. ¿Cuántas veces las personas le piden a usted, necesitan algo de usted? Usted lo hace y ni siquiera lo llaman de regreso para darle la gracia. Porque no somos malos en dar gracias. Porque pensamos que estamos nosotros entitled a las cosas que tú haces por mí. No es un favor, es que tú me lo tienes que hacer. Lo merezco. Yo merezco y yo merezco. Me merezco. Me colea. Entonces, la acción de gracia es la clave, hermano. ¿Por qué debemos dar gracia? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Él se ocupa de nosotros. Aunque usted no lo crea, Dios se ocupa de nosotros. Porque reconocemos que Él es Dios, que Él tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias, para librarnos de la situación, porque Él guarda su promesa. Cuando estamos dando gracias, es que estamos reconociendo eso. Señor, gracias, te doy gracias. Porque entonces cuando estamos dando gracias, lo que estamos dando por entendido es que creemos que Él es Dios, que Él está en control, que Él es todopoderoso, que Él nos ama, que Él se preocupa por nosotros, que es nuestro proveedor, que es nuestro sanador, que es nuestro ayudador, que es nuestro guía, que es nuestra esperanza, que en Él está nuestra fe. No solo decir, vengo a ti porque te necesito. Vengo a ti porque te necesito y estoy en problema. Porque también se da la otra cosa, que personas venimos a Dios cuando estamos en problema. Y no es que sea malo venir a Dios cuando estamos en prueba, por eso es lo que estamos hablando. Pero también vengamos a Dios cuando la cosa está buena. Todos pedimos por algo. Y Dios en su misericordia lo hace. ¿Vamos de regreso a hacer oración y acción de gracias? Porque si ya Dios lo hizo y ya, pero nos detenemos a dar las gracias. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que Jesús sanó? Sanó 10 leprosos. De los 10, ¿cuántos vinieron? Toditos, se mandaron toditos a Judas y a ver quién llegaba primero. A decirle, gracias Señor Jesús porque me sanaste de mi lepra. 1. De 10, 1 solo. Vino a dar gracias a Dios y ni siquiera era judío. Vino a dar gracias a Dios 1 solo. Es importante venir sobre la base del conocimiento que tenemos de Él. Muchas veces nuestras oraciones, las oraciones de muchas personas no son efectivas porque carecen del conocimiento de Dios. Carecen del conocimiento de Dios. Pablo dice que vengamos con súplica y acción de gracia, porque en Él nosotros encontramos el oportuno socorro. En Él nosotros encontramos la respuesta a nuestras necesidades. En Él nosotros estamos seguros. En Él nosotros podemos hallar guianza. ¿Qué es lo primero que debe hacer cuando te ataca la ansiedad? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer cuando estamos en esta situación? Venir a Dios. Venir a Dios. Es lo primero que debemos de hacer. Venir inmediatamente al Padre, a Dios. Si no viene directamente, inmediatamente al Padre cuando te llega en esos momentos, ¿qué tú vas a hacer? Te va a enfocar en la situación. Si no viene directamente, te va a enfocar en la situación. Y no te va a enfocar, como yo siempre digo, no te enfoques en lo grande de tu situación, enfócate en lo grande que es tu Dios. Pero a veces nos enfocamos en el problema que delante de Dios es pequeñito. Pero nosotros como estamos enfocados en el problema, lo vemos que el mundo se está acabando.
se está cayendo en pedazos el mundo. Pero si nos enfocamos en Dios, entonces vamos a evitar enfocarnos en el problema. Y eso es lo que debe hacer. Porque si te enfocas en el problema, ¿sabe lo que eso va a crear? Más ansiedad. Ansiedad sobre ansiedad. Si te enfocas en el problema, más ansiedad vas a tener. Escuchen lo que dice, y si quiere buscarlo conmigo, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente para que no se confundan. Dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su tiempo Él os levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo voy a leer, me gusta esta versión, como dice. El versículo 6. Pongan todas, solo 2, 3, 4, 5, y la palabra todas es todas, de la A hasta la Z, ¿verdad? Dice todas sus preocupaciones y ansiedades, y lo dice en plural, no dice tu preocupación, tu ansiedad, no, preocupaciones, ansiedades en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Hebreo capítulo 4, versículo 16, búsquelo ahí para que usted vea que esa palabra le salte de la página o del teléfono que usted está leyendo, para que entienda lo que el Señor quiere de usted. Dice Hebreo capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de las gracias de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más necesitamos. Inmediatamente la ansiedad, viene el problema, la ansiedad se quiere apoderar de nosotros. Vengamos a Dios para evitar que nos enfoquemos en el problema y entonces creemos más ansiedad. Pablo dice que debemos orar confiadamente. ¿Qué orar confiadamente? Cuando usted pide algo, usted descansa. Usted descansa de eso y sabe que Dios va a tomar cuidado. No como aquel niño que hizo el cuento la otra vez, de que si tuviera fe como un grano de mostaza, esa piedra que se mueve, esa piedra se moverá. Y va el niño y se para ante una piedra grande, y cerra sus ojos y dice: piedra, en el nombre de Jesús, muévete. Abre los ojos, la piedra está ahí. Pero si yo sabía que no se iba a mover. Entonces así a veces oramos nosotros. Es como cuando Pedro, el apóstol Pedro, está preso, ¿no? La iglesia dice que la iglesia hacía oración, ¿verdad? Para que soltaran a Pedro. Dios contesta su oración de ellos. Pedro se aparece al lugar. La que abre la puerta dice: es Pedro. Él dice: está loca. Y así son nuestras oraciones. Le dieron: no, tú estás loca, ese debe ser su ángel o su espíritu. Pero él: soy yo, Pedro. Porque oraron por algo, pero cuando recibieron la respuesta no la recibieron ni lo creyeron. Hay que orar confiadamente. ¿Sabe cómo usted sabe que está orando confiadamente? ¿Qué fue lo que le dije a usted que era la clave de todo? Dar gracias. Cuando usted da gracias, cuando usted expresa acciones de gracia, usted entonces sabe que está orando confiadamente. Porque ya está reconociendo que Dios está en control. Que Dios puede resolver su situación. Que el problema que usted está enfrentando no es más grande que Dios. Que Dios no le va a usted dar más tiempo de lo que lo tiene que dejar en la situación que usted está viviendo. Que Dios conoce cuál es tu necesidad.
que Dios sabe cómo hacerlo y cuándo lo va a hacer. Que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias, que Él proveerá para tus necesidades. Amados hermanos, no solamente es importante orar, pero ¿sabe algo que debemos hacer y que muchas veces no hacemos? ¿Qué es? No, aparte de la oración, debemos leer la palabra de Dios. Oramos, pero no leemos las Escrituras. ¿Y cómo que Dios nos habla? Y no solamente Él nos habla a través de la Escritura, sino es que a través de la Escritura que nosotros conocemos quién es Dios y lo que Él dice de sí mismo. Es a través de la Escritura que nosotros podemos encontrar, conocer a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque en ella encontrará el ¿qué? La vida eterna. ¿Y qué le dice también? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer al Dios verdadero? Si no es a través de la Escritura. Cuando nosotros leemos las Escrituras, entonces conocemos a Dios y sabemos lo que Dios dice de sí mismo. Podemos recordar esas palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero si no conocemos la Biblia, no sabemos esas promesas. No sabemos a quién acudir cuando estamos cansados o cargados. No sabemos cómo actuar. Es importante saber quién es Dios y que Él nos ama. Cuando hacemos esto, amados hermanos, cuando venimos a Él, tenemos nuestra carga a Él en oración, con súplica, con ruego y acción de gracia, es entonces que vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe? Esa paz es tan grande que nosotros no la podemos describir en palabra humana. Porque es tan grande. Es algo que usted no puede explicar. Que en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, usted se mantenga quieto, calmado y confiado, sabiendo que el capitán está manejando el avión. Tenemos que hacer esto para entonces experimentar esa paz de Dios. La manera de tratar con la ansiedad es trayendo la situación inmediatamente a Dios. Y esa es la evidencia de que estamos enfocados en Dios. Y luego dice el versículo 8 de capítulo 4 de Filipenses, háblalo conmigo, capítulo 4, versículo 8, dice, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee? Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Entonces, hermano, para poder controlar la ansiedad, debemos que controlar lo que pensamos. Para poder controlar la ansiedad, debemos controlar lo que pensamos. Por eso es que él dice, después que habla de la ansiedad y todas esas cosas, dice, por lo demás, o sea, aparte de esto, después de esto, hermano, tienen que pensar en cosas que traigan virtud. ¿Y qué es lo que nos va a traer a nosotros esa manera de pensar? La palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 12, que por ella que es nuestra mente, nuestros pensamientos son renovados, son cambiados. No hay manera que usted pueda vivir una vida próspera en el Señor, no está hablando de cosas materiales, si no conoce la Biblia, si no conoce a Dios y se conoce a través de la Biblia. Debemos de aprender a controlar, que es difícil.
que usted pueda controlar lo que piensa. Recuérdese que el campo de batalla del ser humano, ¿dónde está? La mente. Yo siempre he dicho, y esto es mío, no sé, quizás está malo médicamente, en la ciencia, pero yo siempre digo esto, que todo lo que se va a decir primero se piensa, y no todo lo que se piensa se dice. Mire, hermano, la mente, esto es lo que yo iba a decir, la mente, para mí, es la parte del ser humano más fuerte, pero a mi vez puede ser lo más débil. ¿Cuántas personas en un momento de lamentar cometen errores? La mente en un segundo puede cambiar una vida o puede llevar a alguien a hacer algo que después se lamente. Hermano, Dios desea que nosotros seamos libres de ansiedad. Dios desea que nosotros aprendamos a estar contentos. Dios desea que usted pueda estar libre de ansiedad. ¿Sabe para qué? Para que pueda disfrutar la vida en abundancia que Jesús habla en Juan capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si usted no está libre de ansiedad, no puede tener paz. Y si no tiene paz, no puede experimentar la obra de Dios en su vida. No puede recibir ni puede ver lo que Dios está haciendo en usted. Dios desea que usted sea libre de ansiedad para que le sirva a Él y sirva en su obra. Si usted está ansioso, usted está trastornado mentalmente, no puede concentrarse en nada. Es importante, amados hermanos, tratar a enfrentar de la manera correcta, desde la perspectiva correcta, la ansiedad y las preocupaciones. Aprendamos a echar nuestras ansiedades en la mano del Señor. A veces oramos, Señor, te presento esta situación, la pongo en tus manos. Nos paramos, si es que oramos de rodillas, nos paramos y le dice, Señor, no, eso te va a dar mucho problema, yo voy a seguir cargándolo. Y la volvemos a tomar y no descansamos. Si usted dejó algo, déjelo ahí. Es importante aprender a hacer esto. La manera que lo hacemos es estando contentos para que podamos disfrutar de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La clave es la acción de gracia, hermano. Orar, suplicar, pero también dar gracias. Pero cuando usted y yo damos gracias, estamos diciendo, Señor, yo reconozco quién tú eres. Yo sé quién tú eres, yo sé que tú estás en control y no importa lo que esté pasando, tú estás en control y todo va a estar bien. Hay el segundo libro de Reyes relata la historia de Eliseo y la mujer que se le muere el hijo. ¿Se recuerdan? Que una mujer que le ayudó, le hizo una casa a él y él le dijo a su siervo Jesse, ¿qué haremos con esta mujer? Él dice, no, esta mujer nunca ha tenido hijo. Y él ora a Dios y le profetiza, para el año que viene tú estarás, para este tiempo estarás cargando un hijo. Al tiempo el hijo se muere. Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué me dio un hijo se va a morir? La mujer sabía que solo yendo directamente a Dios, que en ese momento el representante de Dios era Eliseo, ella podía encontrar respuesta a lo que había pasado. Llama a uno de sus criados, arréglame una mula. ¿Para dónde va? Porque no es... Todo está bien, todo bien. Paz. El hijo está muerto. Y le preguntan, ¿todo está bien? Paz, todo está bien. No sé qué, ay bendito, ay que yo, y pobre yo. Todo está bien, dijo, todo bien. Y llegó donde tenía que llegar.
Porque si usted tiene la puerta abierta para ir al dueño del negocio, ¿por qué tiene que hablar con el guachimán? Sí, nosotros tenemos la entrada directa al trono de la gracia. Vaya directamente a Dios, como hizo esta mujer. Cuando ella fue cuando Eliseo la alcanza a ver, le dice a Jesse, ve a ver qué tiene. Le digo, no, todo bien, vengo al varón de Dios. Eliseo va, ora por el hijo, y el hijo, ¿qué pasó? Revivió, resucitó. Entonces, hermano, aprenda a confiar en el Señor. Estamos de pie.